¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Gracias por estar ahí. Es jueves 10 de febrero. Las cuentas públicas y el futuro de las cajas han vuelto a enredar la actualidad. Galicia tiene abierto un nuevo frente con el gobierno central al que amenaza con denunciar si no le transfieren 800 millones de euros del plan de financiación autonómico. Es el asunto económico del día, en un día en el que el mundo sigue pendiente de lo que sucede en Egipto. En el transcurso de este programa les comunicaremos si efectivamente Hosni Mubarak, como parece que va a suceder, abandona el país. En esa comparecencia parece que lo puede anunciar, prevista para los próximos minutos. Como decía, si se produjera una noticia de ese alcance, se la comunicaríamos aquí en directo en Vía V. Decía que hablaríamos de economía y en la última parte del programa trataremos también de hablar de ideología. Se lo avanzaba en la conexión con el informativo. Carla Bruni renunciaba hace unos días a su pasado de izquierda, lo comunicaba públicamente, así que nos proponemos debatir sobre las fronteras de las ideologías, si están más en entredicho que nunca como consecuencia de la crisis económica. Paso a presentarles a las personas que nos acompañan esta noche, que son Rubén López, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Punzón, muy buenas noches. Bueno, la actualidad gallega sigue contaminada, si se me permite la expresión, por la economía. Hoy hubo Consello de la Xunta y, como estaba previsto, el gobierno gallego habló de esa reclamación económica de 800 millones de euros que, según el Ejecutivo, tendría que haber pagado el gobierno central a Galicia y que no lo ha hecho. Siguiendo ese Consello ha estado, como siempre, nuestra compañera Marta Carballo, coordinadora de V Televisión en Santiago de Compostela. Marta, muy buenas noches. Bueno, finalmente denunciará la Xunta al Tribunal Constitucional si el gobierno, tal y como insinuó ayer el presidente de la Xunta, no libera esos 800 millones. Muy buenas noches. Pues no es la primera opción, pero se contempla, y hay que recordar también que no es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo amenaza con llevar a los tribunales al gobierno central. La primera vez ocurrió con el famoso pago de la deuda de los 2.600 millones y ahora con esos 805 millones de euros que reclama la Xunta de Galicia. Tanto Alberto Núñez Feijóo como la consellera de Facenda, que lo acompañaba, Marta Fernández Curras, insisten en que hay razones más que suficientes para recurrir ante el Tribunal Constitucional los presupuestos generales del Estado del 2011. Sin embargo, insisten en que su primera vía será la del diálogo y por eso se ha acordado solicitar formalmente esa reunión entre Xunta y Gobierno Central para exigir que se transfieran a Galicia los 805 millones que supondrían, dicen, entre otras muchas cosas, duplicar la capacidad inversora de la Xunta de Galicia. Pois ocurre que se aproba un modelo de financiamento autonómico e que despois non están nos presupostos do Estado. Ou están para financiar o presuposto do Estado e desfinanciar o presuposto das comunidades autónomas. Antes de recurrir ao Tribunal Constitucional hai que recurrir á razón. Unha cousa é a forza da razón e outra cousa é a forza simplemente. Por lo tanto, vamos a utilizar a forza da razón e non a forza dos recursos que interpoñen outras administracións contra Galicia. Fue un consello con un marcado carácter económico en el que, por supuesto, no faltaron las alusiones a las nuevas exigencias del Gobierno para las cajas. Exigencias que se situarían ahora en un 10% del core capital. Feijóo insiste en que es un anuncio más de Elena Salgado, pero que sigue sin haber comunicación oficial a las comunidades autónomas, que son las encargadas de tutelar a estas entidades financieras. Feijóo dice que, en cualquier caso, de confirmarse este anuncio del Gobierno, supondría una clara discriminación. Si é certo todo eso que dicen por aí, vostede se poderá imaginar que hai unha absoluta discriminación entre os grandes bancos e as caixas de aforro. Vamos a esperar, en consecuencia, a coñecer exactamente cal é o contido e o alcance da decisión anunciada varias veces e por fascículos do Goberno de España. Bueno, Feijóo hablaba de dos asuntos distintos. Por una parte, esa reclamación de los 800 millones de euros y por otra parte, el asunto de las cajas. Vamos a empezar por el principio. Carlos, yo no sé si esto es un órdago del presidente de la Xunta o tiene alguna posibilidad de que efectivamente el Gobierno central le transfiera esos 805 millones, que duplicaría la capacidad inversora de la Administración gallega. Yo veo difícil que la Administración central, en el momento en el que estamos, en la situación en la que estamos, le dé a Galicia 805 millones de euros, porque lo mismo podrían argumentar el resto de autonomías y acabaríamos en una pelea sin fin, como se inició con el tema de Cataluña, ¿no?
Pero lo desgraciado de esto, yo creo que estamos entrando en una relación habitual entre la Xunta y el Gobierno central, que tiene sus bases de razones, y yo no la dudo que en el caso de la Xunta haya cuestiones que estén bien planteadas o que tengan su punto de razón, y evidentemente ningún gallego debemos estar en contra de que nos dieran 805 millones más. Pero es una relación, digo, en todo caso, que está enturbiando el diálogo, la tranquilidad entre las dos administraciones, y que yo creo que tiene que ver mucho con política y menos con el fondo de las cuestiones. Yo no sé si esto se produciría si el presidente del gobierno fuera Mariano Rajoy. Me temo que no habría, digamos, esta demanda, y tampoco sé si sería con tan vehemencia por las dos partes si no estuviéramos a las puertas de unas elecciones municipales. ¿Y es el buen camino la confrontación, digamos? No, es evidente que no, que esta es una forma de proceder muy poco recomendable en política. Yo coincido con Carlos en que efectivamente detrás de este conflicto se intuyen más cuestiones políticas que de carácter realmente financiero, ¿no? Yo creo que esta es una respuesta a los sucesivos recursos ante el Constitucional que ha planteado el Gobierno. Van lo primero de las cajas, que sentó muy mal, y ahora el del catálogo de fármacos, que ha sentado mucho peor, porque este era el gran proyecto, era el proyecto del que quería hacer bandera el Gobierno de Feijóo para ahorrar, y este es un problema. Yo lo enmarco en una respuesta a esa situación, y hay un dato que intuiría que las cosas van por ahí. Los presupuestos se conocen desde octubre. Y deciden ahora esto, claro. Y lo presentan apenas unos días después de que el Gobierno haga pública su decisión de recurrir al catálogo de fármacos, ¿no? Entonces da la sensación de que es, bueno, tú me haces la puñeta con una cosa y yo trato de devolvértela con otra. Realmente hay que matizar una cuestión. El impacto de este recurso, si es que se presentase, cosa que todavía sería mucho menor que si lo presenta el Gobierno. Si el Gobierno presenta un recurso y el Constitucional lo admite a trámite, se paraliza cautelarmente la ley en cuestión. A la inversa no es así. Las comunidades no tienen capacidad de paralizar en este caso la ley de presupuestos del Estado. De ahí que Claro, porque el recurso que plantea sería contra la ley de presupuestos del Estado, no contra el modelo de financiación, contra la ley de presupuestos del Estado, y no tiene capacidad. Es decir, si aun en el caso de que el Constitucional admitiese a trámite la propuesta, pues tendríamos que esperar una resolución que seguramente tardaría muchos meses. Respecto a los 800 millones, hay alguna partida dentro, sin ir más lejos, los 170 millones de ajustes del IVA, lo califican así, que son muy curiosos, porque la propia Xunta dice que no tiene derecho a ese dinero. A ver si cuela. Sí, bueno, es una cuestión muy complicada de explicar, porque es un adelanto a cuenta que tendría que ajustarse más adelante, pero la propia Xunta reconoce que esos 170 millones que reclama ahora tendría que devolverlos en el 2013. Entonces, bueno, mire, si ya lo tiene que devolver, prescinda usted de ese dinero. De ahí que me lleva a pensar que esto es todo un enfrentamiento político, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, además, lo que está planteando el presidente de la Xunta en este momento es un planteamiento de máximos, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver cómo podemos reforzar las cuentas del Estado, las nuestras, ¿no? Porque realmente pues nos enfrentamos a unos presupuestos restrictivos generales en toda España, pero en Galicia muy difíciles para sacar adelante, y lo que está planteando es un proyecto de máximos, como en cualquier negociación, ¿no? Voy a intentar sacar del Estado para sanear y mejorar las cuentas del presupuesto autonómico 805 millones, pensando probablemente a ver en qué cantidad definitiva puede conseguir de esa cantidad. Pero coincido con el análisis que están haciendo también Carlos y tal, que en este momento, y a 3 meses y medio pues del día 22 de mayo vamos a asistir, y estamos asistiendo ya lamentablemente, pues a un enfrentamiento político que desde la esfera local a la autonómica, desde la autonómica a la estatal, pues va a estar constantemente encima de la mesa todos los días, y con gran amplificación, porque a mí además lo que me asombra al final de todo esto, y lo comentábamos también un poquito abajo de récord, es que realmente al final todo se amplifica, se autoamplifica, y se empieza a ver un poco a través de los medios de comunicación que son mensajes muchas veces discordantes de los propios políticos dentro de las mismas siglas, y al final los afectados somos siempre los mismos, que somos los ciudadanos por un lado, y ahora cuando hablemos de lo de las cajas, los empresarios, Manuel, por el otro. Pero yo no sé si es el momento oportuno no sé si los ciudadanos están muy dispuestos a escuchar este rifirrafe político, que a lo mejor en una circunstancia de normalidad económica sería criticable, pero en este momento en el que los ciudadanos están demandando una especie de pacto global para que nos pongamos de acuerdo para salir de este agujero en el que estamos, si tiene demasiado coste para ellos. No sé si es el camino correcto este. Yo creo que este enfrentamiento se sitúa en esta lógica que comentaba Manuel, de si tú recurres, yo también, ¿no?
yo también puedo hacerte daño de esa manera. Entonces, es situarse en un plano totalmente imaginario, especular, de rivalidad, ¿no? Y también es un ejemplo muy claro de cómo el recurso a la ley sustituye a la política, a la capacidad de llegar a acuerdos, a la capacidad de pactar, a la capacidad de hacer política de la buena manera, especialmente en estos tiempos que corren. Entonces, es algo como de patio de colegio, en cierta medida. Es la infantilización de los políticos. En el patio de colegio, al matón o al que abusaba o al que se pensaba que abusaba, pues vas al profe, ¿no? Pues ahora en política vas al Tribunal Constitucional, ¿no? Como me pongas problemas, vas a ir al Tribunal Constitucional. Sería el primo de Fumoso. Exactamente. Pero es la ley, los tribunales, sustituyendo a la capacidad de llegar a acuerdos, de hacer política en el buen sentido, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Fernando? No, contestando un poco a tu pregunta, que creo que es muy interesante, yo creo que al final es que la mayor parte de la gente es que no se entera. Primero, realmente la gente está intentando resolver sus problemas. Bueno, pero yo creo que están un poco saciados. Y al final, por eso digo, son tantos los impactos que nos llegan todos los días. Son el tercer problema de los españoles, ¿no? Según el FIS. Es como el Core Capital. Cuando hablamos de ¿qué es eso? ¿Qué es el Core Capital? Bueno, hablaremos algún día de un diccionario el de 7, economía. el 8, el 9, el 10 a la gente le es igual. Bueno, lo que quieres financiación. Lo cierto es que hay cierto nerviosismo que coincide con una entrevista que tenía lugar el pasado lunes entre el presidente del gobierno, entre Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Una entrevista confusa, una reunión confusa en cuanto a las conclusiones a las que se llegó en esa entrevista. Inicialmente se dijo que el gobierno central autorizaba a Cataluña a emitir deuda. Posteriormente se dijo que no, que simplemente podría refinanciar la deuda contraída que corresponde a este año, el año en el que estamos, y que podría este tipo de maniobras podrían hacer a todas las comunidades autónomas. Para ubicarnos un poco, vamos a recordar en qué situación financiera se encuentra Cataluña. Si el debate sobre el estado de las autonomías estaba siendo ya muy acalorado en los últimos meses, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, ha abierto una nueva vía de agua. Si bien ya se sabía que la liquidez de Cataluña era la justa para 2 meses de pagos, Pujol aseguraba que la situación es todavía más dramática. El nacionalista apuntaba que podrían surgir problemas a la hora de abonar las nóminas de los funcionarios a fin de mes. Cataluña es hoy por hoy la autonomía más endeudada de todo el conjunto español, superando los 30.300 millones de deuda, casi 1/3 del total de todo el Estado. Es por eso que las palabras de Mas, tras su reunión con Zapatero, pusieron en alerta al resto de las comunidades autónomas. En los próximos días y semanas es muy posible que se nos autoricen operaciones de endeudamiento. La confusión surgió porque Cataluña no cumple el objetivo de déficit fijado, por lo que en teoría no podría emitir más deuda. De ahí el alboroto generalizado. Pero Zapatero se ha apresurado a desmentir que exista un trato de favor hacia Cataluña y que todo se debe a una confusión. Creo que es un debate de una cierta confusión. No ha habido ni trato de favor ni ha habido rectificación. El presidente ha argumentado que todas las comunidades tienen derecho a refinanciar su deuda, es decir, amortizarla a su antojo previa autorización del Gobierno central. Tanto Zapatero como Elena Salgado aseguran que Cataluña no será la excepción. Bueno, aquí hay un asunto de fondo, una vez más, que tiene que ver con Cataluña, con su deuda y otra cuestión que tiene que ver con la comunicación de la información y de los acuerdos. Se suponía que Rubalcaba iba a poner orden en todo este circo, pero parece que no. Carlos. Sí, yo creo que hace tiempo que el Gobierno central tiene poca credibilidad en cuanto a la difusión de sus políticas económicas y sus decisiones económicas respecto a otras administraciones. Lo vimos hace poco con los ayuntamientos, a los que primero se les dijo que se les prohibía endeudarse, luego que se les prohibía endeudarse a partir de una determinada fecha, y después se les permitió renegociar la deuda, ¿no? Esos saltos en el aire llevan ahora a que Zapatero pueda decir que esto se trata de una cuestión de ignorancia o de mala comunicación, pero lo real es que eso fue el domingo y que ayer miércoles el Parlamento catalán aprobó una nueva deuda para la Generalitat de 2.613 millones de euros. Eso es un hecho. Y ese hecho ha llevado a que 10 autonomías, con 10 presidentes, incluido un presidente socialista como el de Castilla-La Mancha, diga, cuidado que aquí hay discriminación, ¿no? Yo creo que el Gobierno ha puesto un precio a los votos de Convergencia y Unión, que son 2.613 millones de euros, por la continuidad de Zapatero, X tiempo. Y si esto dura mucho más tiempo, pues habrá otro nuevo precio, me imagino, cuando toque votar otras cosas en el Congreso. Sí, son las dos cuestiones. Por una parte hay el encaje de esta geometría parlamentaria que tiene que hacer de forma
constante Zapatero para tratar de mantener la acción de gobierno, y por otra parte, a mí me parece en este asunto más sustancial, bueno, lo que hizo Zapatero. Zapatero dejó a 10 presidentes de 10 comunidades como auténticos desinformados, alguno de ellos de su propio partido, ¿no? Porque yo tengo la sensación, la convicción firme de que los hechos han sido como se han contado, a pesar de que Zapatero trató de desmentir a todos los medios diciendo que ha sido el pacta con Mas una especie de tercera vía para poder esquivar los problemas de liquidez que tiene, que son gravísimos. Eso es incuestionable. Cataluña tiene un gravísimo problema de liquidez, al extremo de que, sin ir más lejos, ha dejado de pagar algunas cuestiones ya, los fármacos, y ha dicho que o conseguía liquidez o no sacaba adelante esas partidas. Nóminas, creo también. Nóminas de funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se pactó una tercera vía. Las comunidades le vieron las orejas al lobo y dijeron, si se autorizan, nosotros también queremos, que tenemos los mismos problemas que Cataluña o peores, ¿no? Y al gobierno no le ha quedado otra que rectificar, porque esa es una de las espadas de Damocles que tiene ahora mismo la economía española. Es decir, parte de la pérdida de credibilidad internacional que tiene España está relacionada directamente con la deuda de las autonomías, y muy especialmente con la deuda catalana. Entonces, Zapatero podría hacer un poco la vista gorda con Cataluña, pero en ningún caso se podría hacer la vista gorda con todas las comunidades. Es un gordaría, un globo que a estas alturas no nos podemos permitir. Claro, pasa que sí que ha habido un cambio de actitud. Era las comunidades autónomas imposible que se endeudaran más, y ahora de repente abrimos la cajita un poco. El problema además es que ahora se trabaja además a nivel político, desde luego, el planteamiento de Cataluña. Yo creo que es el que hemos comentado aquí encima de la mesa, que siempre está ahí. La verdad es que es la sombra alargada sobre todas las comunidades, ¿no? Por una cuestión de, efectivamente, al final de trasvase de votos. Pero a nivel técnico hay un concepto que es refinanciación de deuda o nuevo endeudamiento. Y ahora además también estamos jugando con eso, porque no es lo mismo refinanciar deuda para conseguir liquidez a corto plazo que hacer una nueva emisión de deuda y por tanto endeudarte más. Entonces, ahora muchas veces lo que pasa es que yo creo que muchos políticos ni siquiera al final realmente los mensajes que lanzan hasta en ese terreno son contradictorios. Pero usted me está hablando de que se está refinanciando la deuda de esta comunidad autónoma o que se está emitiendo nueva deuda, porque no es lo mismo, claro. Entonces al final nos están taladrando la cabeza con esos conceptos. Estamos hablando de problemas de comunicación también, de cuestiones económicas, pero también de los problemas que está teniendo el gobierno para comunicar determinadas cosas. No sabemos si porque no lo tienen claro, porque van cambiando de opinión a medida que pasan las horas, o porque realmente no saben comunicarlo. Un ejemplo de libro es lo que ha pasado con las cajas, el famoso plan de reforma financiera que anunciaba hace aproximadamente 15 días la ministra Salgado, y que ha sido completado día a día con información que ha ido goteándose prácticamente y que mantiene desconcertadas a las partes implicadas. En el caso de Galicia, a Nova Caixa Galicia. Después de 2 semanas de informaciones contradictorias, ayer la novela de las cajas de ahorros vivió su último capítulo con la carta que Elena Salgado envió a las entidades bancarias. La historia empezó el 21 de enero, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba confirmó que el Ejecutivo estaba trabajando en un plan de apoyo al sector bancario, aunque sin dar detalles. 3 días más tarde, la ministra de Economía convocó de sorpresa una rueda de prensa para presentar un borrador del decreto. Se hablaba de una exigencia de solvencia extra para las cajas que estaría entre el 9 y el 10%, mientras que el resto de entidades cumpliría con un ratio del 8%. El resultado fueron 2 semanas de polémicas y contradicciones. Las cajas de ahorro acusaron al gobierno de discriminación y pidieron que se igualasen las exigencias para ambas entidades. Se llegó a afirmar que el gobierno estaba ponderando bajar el límite del core capital, pero ayer Economía dejó muy claro que no iba a ceder y situó el límite en el 10%, el nivel más alto de la horquilla. Nova Caixa Galicia se queda así a 700 millones de cumplir sus exigencias. Sin embargo, siguen algunas cuestiones en el aire. Lo que más preocupa al sector son los plazos. Las cajas ven muy difícil presentar un plan de recapitalización en solo 15 días tras la aprobación del nuevo decreto y piden que se amplíe por lo menos hasta diciembre el límite para cumplir con las nuevas exigencias. Bueno, pues como ves, el discurso del gobierno ha ido evolucionando en el transcurso de los días con algo tan sensible y tan fundamental como es este asunto. Esta misma tarde la ministra decía algo que nos ha sorprendido a todos, como que el máximo del 10% famoso del core capital no solo es para las cajas de ahorro, sino para entidades financieras de cualquier naturaleza, cosa que no había dicho en su momento. Como recordábamos en el vídeo, se hablaba de un 8% para los bancos y finalmente de un 10% para las cajas. Yo creo que no entiende nadie nada, Carlos. Bueno, yo creo que el gobierno le han diseñado un traje económico y un traje financiero para las entidades bancarias y cajas de ahorros.
está metiendo en ese traje todo el cuerpo, digamos, financiero español y se le está descosiendo por todos los sitios. Entonces está tratando de taparlo con ciertos apaños o cosiéndolo. Lo que dejan claro desde el gobierno cuando hablas con la gente de la administración es que no va a haber cajas. Eso lo tienen claro. Se han hecho más o menos un patrón, saben que se van a reducir mucho, se están llevando ciertas sorpresas, según comentan, con algunas entidades. ¿De lo mal que están? No, de algunas que están mal. Y otras porque están bien. Y otras porque están mejor de lo esperado. Es el caso, sobre todo, de Caja de Murcia, donde pensaba que el ladrillo las había emparedado y parece que tienen más fuelle del que en principio se pensaba. Hay otras como las de Navarra o como las de Asturias que ellos entienden que están mejor de lo esperado, y hay otras en las que se han hecho fusiones, sobre todo las interregionales, como es el caso de la gallega, donde tienen más agujeros de los que ellos creían, sobre todo sometidos al ladrillo. Eso lo que dejan caer es que va a hacer muy difícil que las fusiones interregionales como la nuestra vayan a tener vida, porque no le ven posibilidad, aunque en ese traje que se rediseña cada ciertas horas, el FROP, el famoso FROP, el Fondo de Ayuda a la Reestructuración Bancaria, que no contaba, que no podía utilizarse para salvar el pellejo en esta ocasión, ahora se salva y parece que se cambia para salvar a Caja Madrid. Al salvar a Caja Madrid, la Caja Gallega... Caja Madrid y su presidente ocupa hoy de una forma transversal toda la actualidad por motivos diversos. Creo que tiene más apoyo incluso en el gobierno que lo que puede tener a nivel internacional hoy, ¿no? Porque realmente se quiere salvar a Caja Madrid, pero salvando a Caja Madrid deja a la Caja Gallega a 700 millones de salvarse. Y eso puede cambiar otra vez el panorama en una cuestión de horas o de días donde podamos escuchar un nuevo mensaje del gobierno. Rubén. Sí, al final realmente este es un tema que es apasionante. Primero, hemos tardado 7-8 meses y hemos sufrido prácticamente todos el proceso. Con muchos costes. Efectivamente, el proceso de fusión, ¿no? Que ha sido muy duro, ha sido duro para todos, porque al final las entidades que se encuentran inmersas en un proceso de esa paran en cierta medida su actividad en un momento donde las empresas y los particulares, los autónomos, todos necesitamos financiación. Cuando ya se consigue, se tiene un equipo directivo que de verdad es un lujo para nosotros tener el equipo directivo que tiene ahora mismo la nueva Caja Gallega, van cambiando desde Madrid el escenario y pasamos de esos 2.600 a los 700 y en realidad no sabemos en qué punto nos encontramos. Pero al final yo creo que lo que subyace aquí, fijaros, más que un tema político, yo creo que desde el principio es un tema de la guerra entre bancos y cajas, es decir, más del 50% del negocio financiero en este país se va al entramado de las cajas y eso es algo que a los bancos nunca les ha gustado especialmente, ¿no? Y los bancos han aprovechado también este momento. Yo creo que los bancos están haciendo mucha presión en este momento para intentar quedarse con parte importante del negocio de las cajas. Y eso deriva luego en el ámbito político. Y si a eso le sumamos en este momento un Madrid, vamos a llamarlo así, que un día es blanco y otro día es negro, realmente nos genera una incertidumbre. Y en un momento en que en Galicia habíamos pasado ya lo peor, que era empezar, pero es que la gente se piensa que las cajas ya estaban fusionando. Están empezando el proceso de fusión. Caixa Nova y Caixa Galicia, habiendo creado Nova Caixa Galicia, todavía es un proceso que les va a llevar 2 o 3 años. Han hecho los deberes, se han preparado los papeles, se han preparado los números y cuando empiezan a caminar nos ponen otra zancadilla. Es que no nos lo merecemos. Yo creo que a mí me parece absolutamente indignante, vamos, y encima con información privilegiada por parte de algunos. Y volvemos a Cataluña, donde ya lo tenían todo preparado para bancarizar inmediatamente su caja. Sí, lo que yo no sé es el futuro inmediato que le espera a Nueva Caixa Galicia. Parece que bastante oscuro, ¿no? No, el futuro es oscuro. Y luego no se va a quedar como está, ¿no? Lo que apuntabas tú. No, eso es evidente, que no va a ser la caja que conocemos ahora, eso lo tenemos todos clarísimos. Lo que va a ser no lo sabe nadie, porque como cada día tenemos un menú distinto, anteayer el 10% era inasumible. Ahora, al permitir incluir las provisiones del FROB, el famoso 10% está ya más cerca y los 700 millones podrían ser alcanzables. La cuestión es que desde el primer momento la sospecha que ha habido encima de la mesa es que el gobierno no quería cajas, y el gobierno no quería cajas porque los mercados tampoco querían cajas. Pero honesto hubiera sido decirlo, ¿no? Claro, nos hubiéramos ahorrado, muchas horas de problemas, ¿no? Y a lo mejor incluso pues tendríamos que haber afrontado el futuro de Caixa Nova y de Caixa Galicia de una forma completamente distinta, claro, ¿no? Este es el gran problema de este asunto, que el gobierno no ha manejado los tiempos, ni los ha manejado, ni los ha querido manejar, ¿no? En realidad, cada día está más claro que se los han manejado, ¿no? Se los han manejado los mercados y determinados
El gobernador del Banco de España, por ejemplo. Sí, yo no quería llamar a asesores que han marcado unas pautas realmente, ciertamente muy extrañas. Bueno, nos tenemos que ir unos minutos a publicidad, pero les voy adelantando que Mubarak no se va. Acaba de comunicar que se queda en Egipto, o sea que nos esperan unos días, supongo que moviditos en Egipto. Nos vamos unos minutos y después les doy más información de lo que pasa en Egipto. Sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V. Les doy la última hora de Egipto. Mubarak efectivamente ha dicho que no se marcha, anuncia una pequeña reforma de la Constitución en un primer momento de 6 artículos, aunque en un futuro está abierto a más cambios, y de momento en la plaza en la que se están registrando todas las concentraciones la gente está gritando se debe ir, se debe ir. Estaremos pendientes de lo que pasa en las próximas horas, pero lo que decíamos es que no pinta precisamente bien. Seguimos con asuntos económicos, hablábamos de las cajas, se mencionaba también el nombre de Rodrigo Rato en un momento de la primera parte del programa. Rodrigo Rato está de actualidad no solamente por ser presidente de Caja Madrid y estar enredado un poco en todos estos líos, sino por haber sido el responsable del Fondo Monetario Internacional. Saben que ayer este organismo emitía un informe durísimo con respecto a la gestión de este organismo, precisamente cuando Rato estaba al frente del mismo, no vio la crisis y es el momento de hacer autocrítica. El FMI publicaba ayer los resultados de un informe interno en el que se analizaban los resultados de sus políticas entre los años 2004 y 2007, precisamente los años en los que Rodrigo Rato fue presidente de este organismo. Y los resultados no podían ser más desoladores. Según el documento, el Fondo Monetario Internacional fue incapaz de prever la mayor crisis económica del último siglo, agravada además por el exceso de confianza del organismo en sus políticas. El FMI obviamente cometió un error grave, pero que pasaría desapercibido de no ser porque no se trata del primero ni tampoco del segundo. La institución fue creada en 1945 con el fin de promover el intercambio monetario internacional y para realizar préstamos ocasionales. Pero lo cierto es que en numerosas ocasiones su poder ha sido manejado según las directrices que marcan las muchas fuerzas que presionan al organismo. El FMI funciona como examinador de las economías mundiales y su aprobado es necesario para recibir ayudas no solo de este fondo, sino también de otras entidades como el Banco Mundial o la Unión Europea. Es por eso que en muchos casos su beneplácito obliga a los países a asumir una serie de condiciones apresuradas que en muchos casos dañan aún más las economías a las que pretende auxiliar. Argentina, Brasil, Rusia o algunos países asiáticos y más recientemente los países de la Europa Oriental han sido algunas de las víctimas de las políticas desafortunadas de este organismo, que parece encontrar siempre una excusa para justificar sus desaciertos, etiquetándolos como accidentes. Y es que cabe recordar que en el Fondo Monetario Internacional solo un país tiene derecho a veto: Estados Unidos, curiosamente el país donde se ha engendrado esta crisis. Bueno, pues lógicamente el tirón de orejas evidente y contundente a Rodrigo Rato como responsable del FMI, cuando no vio la que se nos venía encima, ha sido aprovechado por el Partido Socialista. Elena Salgado, que normalmente es bastante comedida en sus adjetivos, ha sido hoy muy contundente. Vamos a escucharla. Creo que es un informe del Fondo Monetario Internacional que lo que viene un poco a contrarrestar, desde luego, es esas acusaciones que se hacen a veces al gobierno de España y al gobierno del presidente Zapatero de no haber visto la crisis. Parece que, claro, que otros que se las dan de más listos tampoco la vieron. Bueno, otros que se creen más listos tampoco vieron la crisis. Se refería un poco a esa ceguera que se le acusa a Zapatero de haber mantenido durante mucho tiempo de no ver la crisis. Bueno, FMI, una institución odiada por muchos países, probablemente ahora lo tenemos más encima de la lupa porque nos ha tocado de cerca, pero hay muchos países que llevan sufriendo las recomendaciones del FMI, por ejemplo Argentina antes del corralito. Manuel. A mí me parece que lo que ahora sale a la luz de un modo más claro tiene que ver con una cuestión que tiene mucho alcance, ¿no? Que es que los, en principio, encargados de prever, gestionar, orientar la economía mundial, nos dan a entender que no tienen una gran capacidad de predicción, es decir, que no hay un saber seguro sobre eso.
Y eso afecta de modo muy claro a la posible confianza. Y en las cuestiones económicas la confianza es fundamental. Es como si esta crisis hubiera barrido la suposición de saber de los economistas. De algún modo, con lo que nos enfrentamos es que los economistas son buenos para hacer autopsias. Exactamente. Pero no diagnósticos. Digamos, son expertos en la ciencia de la autopsia, ¿no? Pero simplemente en la ciencia de la autopsia. Porque cuando había indicadores más que suficientes para prever un estallido de muchas cosas, no solo no cortaron esa deriva, sino que muchos de ellos la promocionaron. Es decir, que la política económica que llevó al estallido fue promocionada por el propio FMI. Entonces, a mí me parece que lo más grave de todo esto es la ruptura de confianza, ¿no? Igual que con estos cambios tan volubles que se están haciendo en la política respecto de las cajas y los bancos en España, ¿no? Donde de una semana para otra cambian los criterios, cambia todo. Lo que se transmite es una ausencia de rigor, de capacidad de previsión, en definitiva de saber sobre cómo encauzar la economía. Y esto me parece el dato más relevante, ¿no? Bueno, yo no sé si pensáis que este informe puede afectar de alguna manera la credibilidad de Rodrigo Rato. Hay mucha gente que piensa que puede ser el gran salvador de este país y de los problemas económicos que tiene. Yo no sé si de alguna manera esto puede tambalear un poco el mito que se ha creado un poco en torno a Rodrigo Rato, Carlos. Yo creo que sí. Yo creo que Rodrigo Rato tuvo la suerte de quedarse, o querer él quedarse sin trabajo como líder del Fondo Monetario Internacional, cuando la derecha no tenía un líder demasiado definido en España, que lo sigue sin tener. Le toca a Mariano Rajoy porque es el que está, pero si las cosas no hubieran sido tan malas como están siendo, a lo mejor el PP tendría que buscarse otro líder, y alguien pensaba que podría ser Rato. Yo creo que Rato se lleva muy bien con el gobierno, lo dije antes, tengo constancia de que es así. Y creo que incluso se está llevando mejor ahora con parte del gobierno que con gente de su propio partido, ¿no? Yo creo que este informe lo deja bastante mal, como quedó bastante mal cuando se marchó del Fondo Monetario Internacional. Claro, no, incluso hablaba también, no sé a quién escuchaba hoy, que tampoco vio lo que estaba pasando aquí en España, tampoco Rato vio la burbuja inmobiliaria cuando se estaba construyendo aquí, ¿no? Sin embargo, parte del informe que conocimos ayer sí acertaba en las cuestiones de cómo estaba España, advertía de los peligros del ladrillo sobre todo, pero en unos informes iniciales. Hubo otros posteriores donde el optimismo hizo que esa duda se disipase, y lo que me quedé con el informe es también una forma de mandar. La forma de mandar de Rato, o por lo menos la que él heredó en el Fondo Monetario Nacional, o impuso, no lo sabemos, hizo que por seguidismo de los jefes nadie advirtiese de lo que estaba pasando. Es muy divertido lo que dice el informe, cómo se estructura a veces los poderes, ¿no? Sí. Manuel. Yo solo coincido en parte. Yo creo que a Rato no le va a afectar mucho, porque es que en esta crisis han quedado, yo coincido más con lo que decía Manuel, ha quedado en entredicho todos los economistas de este país. Es que el FMI, apenas unos meses antes de que ya todo el mundo diese por hecho la crisis, salvo Zapatero, por mucho que diga la ministra Salgado, seguía recomendando políticas de innovación financiera, los famosos estos fondos basura que desataron toda esta tormenta, que salpicaron todas las carteras de los grandes bancos mundiales, ¿no? Eso revela un desnorte total y un desconocimiento de las necesidades reales que tenía el mercado. Por eso que yo tampoco tengo muy claro que efectivamente Rato se vaya a ver muy perjudicado, como tampoco tengo claro la valía de Rato. Es que Rato vivió una etapa fantástica. O sea, yo recuerdo que Rato cogió este país en un momento maravilloso en el que empezábamos a construir, donde creábamos empleo, donde entrábamos en la Champions, el motor de Europa, crecíamos al 7%, los alemanes nos miraban con envidia. Y claro, pilotar en un país en una época de bonanza pues seguramente sea muy fácil. Yo os voy a hacer un paralelismo que seguramente sea muy fácil de ver. Cuando Solbes desembarca, pues también parecía que iba a ser otro gran salvador, porque venía con un gran currículo de Europa, y acabó siendo poco menos que un apestado, si me permitís la expresión, y era un ítem que querían sacar de allí. Por eso que yo no tengo muy claro cuál es la capacidad real como gestor de Rato, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Además, que yo creo que en este caso, bajo mi punto de vista, realmente el Fondo Monetario Internacional en este caso ha sido valiente, está haciendo un análisis propio de autocrítica importante. Lo que pasa es que, claro, la figura de Rodrigo Rato aquí en España, probablemente en el resto del mundo no esté teniendo esta amplificación,
lógicamente ya con tinte político, en este momento es una diana ya a batir, y eso es lo que va a hacer que probablemente estos días pues avancemos en ese estudio de autocrítica. Pero al final hay que pensar que a lo largo de todos estos años el Banco Mundial, el Tesoro Estadounidense, el Banco Central Europeo, las oficinas económicas de los grandes bancos mundiales, ¿quién avisó de que iba a pasar esto? ¿Alguien? No. O sea que al final es efectivamente lo que estamos comentando encima de la mesa. Nadie, ni ningún economista, ni ninguna de las instituciones que están para proteger los mercados financieros ha visto nada. O sea que al final es culpa de Rodrigo Rato. No. Si me permites una acotación, las propias entidades de valoración que están juzgando las economías mundiales, Standard & Poor's, no vieron una. Nada, es decir, ahora nos están diciendo usted está bien y usted está mal. Es que seguimos pendientes de las valoraciones efectivamente, que hacen las Moody's, las agencias de calificación, claro. pero no vieron una. Y el peligro es que... Moody's, perdona, creo que Lehman Brothers estaba de maravilla justo antes de pegar el petardazo. El problema es que la reforma de las pensiones, del mercado laboral, del sistema financiero, vienen impuestos por recomendaciones, entre otros, del Fondo Monetario Internacional. Que como antes hablábamos de las cajas, ¿quién vigila al vigilante? Porque el FMI es el guardián de la economía global y el Banco de España es el guardián de la economía española. Pero claro, ahora que digan que hay agujeros en las cajas, alguien tenía que haberlo dicho. Bueno, vamos a cambiar por completo de rumbo en el programa de esta noche. Hay un asunto que quiero traer, aunque sea de forma breve, al programa de esta noche. Es Ochucan. ¿Saben quién es esta persona, este vecino de Sober, que hace unas semanas será absuelto por un jurado popular que consideró que no era culpable de la muerte de una mujer que se dedicaba a la prostitución? Posteriormente, este hombre mantuvo una entrevista con un compañero nuestro, con Carlos Cortés, de la delegación de Monforte, y confesaba en el transcurso de esa entrevista que sí que había sido el autor de los hechos. Hoy hemos estado con el fiscal jefe de Galicia. Sabe que hay un recurso planteado con respecto a esa sentencia y el fiscal jefe opina esto. Esperamos que se admita ese recurso e que, polo tanto, pois se anule o xuicio anterior e se poida celebrar un novo xuicio. Non podría decir cando, pero bueno, intentaremos que sexa o máis pronto posible para resolver esta cuestión canto antes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es preside también la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior. Consecuentemente, a esa sala es donde va a ir el recurso de apelación si se interpone contra la sentencia. Bueno, me interesa especialmente la opinión de Manuel sobre este asunto, sobre el perfil de Ochucan, se ha hablado mucho, especulado mucho estos días sobre su enfermedad mental. En teoría parece que tiene una esquizofrenia, que tampoco está muy claro si la tiene. Él en el juicio consigue que no lo condenen y finalmente confiesa delante de un periodista. Un poco ¿qué valoración hacemos de todo este caso? De la información que se ha transmitido a través de los medios y especialmente de las entrevistas que yo he visto que se le han realizado. Desde mi punto de vista, para mí Ochucan, la impresión que me causa es de ser una persona que padece un trastorno esquizofrénico de tipo residual, ¿no? Donde por eso se habla también de inteligencia límite, etcétera, ¿no? Probablemente lo que dice ahora puede ser cierto. No es totalmente seguro tampoco, porque si estamos hablando de este tipo de trastorno, quiere decir que nunca la opinión sabemos hasta qué punto participa de la realidad o del delirio. Pero sí parece que podría ser cierto lo que dice en esta ocasión. A mí me parece que en el manejo de todo lo que ha rodeado el caso de Ochucan hay una cuestión con la que hay que ser muy cuidadoso. Normalmente, cuando aparece un esquizofrénico en los medios de comunicación, es ligado a un episodio criminal o de violencia. Pero hay que decir que las personas con esquizofrenia no son más violentos ni tienen un índice mayor de criminalidad que el conjunto de la población. Hay que decir que el 1% más o menos de la población padece esquizofrenia. Estamos hablando de muchos miles de personas. Pero normalmente salen a la palestra. Y el problema es cuando la medicación no funciona o no se toma o no tiene que ver. No, muchos pacientes con esquizofrenia, incluso descuidando la medicación, no tienen un pasaje al acto criminal, ¿no? Como se supone es en este caso. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que si a la esquizofrenia se une alcoholismo y sobre todo una situación de desprotección familiar, social, etcétera, el riesgo se multiplica y se agrava. Entonces puede ser que en este caso sea así.
El acto en sí criminal es un poco enigmático. Es decir, es una mujer con la que parece que se relacionaba con frecuencia. ¿Por qué en ese momento, parece que un poco en cortocircuito, se produce ese pasaje al acto? Casi, por cómo lo cuenta él, es como una voz impuesta, voute a matar, y pasa al acto inmediatamente sin que pueda dar mucha cuenta después del sentido de este acto, ¿no? Lo que a mí sí me parece claro en esta segunda parte de la historia, ahora cuando hace la confesión, es que Ochucán lo que quiere es volver a la cárcel. Sí, bueno, esto lo ha dicho ya. Probablemente allí se sentía más arropado vitalmente, supongo, ¿no? Probablemente le daba un marco de vida y de contención que no le proporciona una existencia, digamos, aislado, sin referencias, etcétera. Tampoco es descartable que haya un sentimiento de culpa que él quiera expiar de este modo, porque el tema de la imputabilidad o inimputabilidad en este tipo de casos es muy controvertido. A veces, independientemente de que haya un trastorno grave, que exista una condena penal supone un alivio para el que ha cometido el crimen y le permite estabilizarse, porque de algún modo tiene una sanción por lo que ha hecho. Es decir, que la locura tampoco es al margen de la ética, ¿no? Hay un caso, ya termino, muy célebre, ¿no?, que es el caso de Althusser, que en una crisis psicótica asesinó a su mujer. Y la queja de Althusser era de que no la habían declarado no imputable por su trastorno mental, y esto la había atormentado el resto de sus vidas, porque le había impedido pagar por lo que había hecho, ¿no? Entonces quiero decir que son temas que habría que tener en cuenta. Para mí la principal virtud, tal vez, de que haya otro proceso es que Ochucán, en este caso, pueda encontrar su acomodo psíquico en una posible condena. Y en estos momentos, los profesionales, ¿qué creéis que hay que hacer con una persona como Ochucán, que, como decíamos, vive solo, sin prácticamente relacionarse con su entorno? ¿Tienen que intervenir los servicios sociales? ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Porque parece que suceda lo que suceda, de momento, desde luego, no va a ingresar en prisión. Evidentemente es un caso donde se necesita un apoyo y una cobertura social, ¿no? Y también clínica, ¿no? Si él precisa una medicación, y parece ser que sí, pues para controlar que la toma, ¿no? Tampoco hay por qué temer especialmente probablemente un riesgo de repetición de algo así, de algo como lo que supuestamente hizo, pero sí es necesario una cobertura social, ¿no?, y tal vez una institucionalización si es necesario. Lo que pasa es que ahí entramos en conflictos de tipo legal, etcétera, porque él a día de hoy es una persona que no tiene que pagar ninguna condena. Claro, él ha sido declarado no culpable. Claro. Por lo tanto, es un tema delicado, ¿no? Porque tendría que haber una cierta voluntariedad, una cierta aceptación de esa ayuda, ¿no? En cualquier caso, parece que sí que la justicia en Galicia está un poco nerviosa con este asunto, ¿no? Sí, la justicia está nerviosa porque es evidente que este señor ha confesado que la mató, ¿no? Entonces eso acaba generando casi un sentimiento de culpa colectiva en toda la sociedad. A mí hay una lectura respecto a lo que decía Manuel que me inquieta mucho, ¿no? Y es la cantidad de personas que pueden estar en Galicia en esta situación. Porque el caso de Ochucán puede no ser un caso aislado. Es decir, en Galicia tenemos cantidad de personas que están aisladas, que no han pasado jamás ningún control de tipo médico y no tienen por qué llegar necesariamente al extremo de acabar matando a alguien, pero pues probablemente por la situación que están viviendo ellos. Por la situación que están viviendo ellos, ¿no? Yo creo que en Galicia tenemos muchísimas personas muy desprotegidas, en núcleos aislados, casi todos evidentemente del rural. En las ciudades no ocurre eso, y yo creo que este fenómeno se va a ir agravando. Sobre todo se va a ir agravando si la crisis nos lleva a seguir recortando servicios sociales, que es algo que está cada vez más extendido concello por concello, ¿no? Bueno, quería simplemente dar un apunte sobre este asunto que, como sabemos, ha ocupado la actualidad en los últimos días. Seguimos avanzando con un asunto que tiene que ver con Carlos Punzón, no con él especialmente, pero hoy nos informa de este asunto en las páginas de La Voz de Galicia. Me refiero a los peajes de Portugal, porque la Unión Europea parece que ha abierto una investigación para determinar si los extranjeros están siendo discriminados en estos peajes que, como sabemos, han sido instalados en el norte de Portugal.
La Unión Europea investigará la legalidad de los peajes portugueses para saber si los extranjeros sufren algún tipo de discriminación. La decisión llega tras la pregunta de un eurodiputado, las quejas de la patronal gallega, el enfado de miles de conductores y la petición hace unos días en Portugal del presidente de la Xunta, que reclamó sistemas de pago más sencillos para los conductores gallegos. Imaginemos ahora que queremos viajar a Oporto. Las alternativas no son muchas. La carretera nacional, la A3, que es una autopista de pago convencional más cara que la A28, y esta última convertida en vial de pago desde el 15 de octubre. Para viajar por ella hace falta un dispositivo electrónico que cuesta 27 euros y que se instala con un prepago de 50. El problema es encontrarlo porque solo se vende en Portugal y sus condiciones. El saldo dura 3 meses y caduca. Además, en caso de devolución, solo se recupera parte del alquiler. También se puede prescindir de él y activar un prepago con tarjeta de crédito a través de una página web o, como han hecho muchos, adentrarse en la A28 confiando en no recibir días después una multa en casa procedente del país vecino. Voy a confesar que no he ido a Portugal desde que entró en vigor el asunto de los peajes. Tú tampoco, iba a decir los vigueses de la mesa, lucense, vigués de adopción de la mesa. Está entorpeciendo mucho las relaciones con Portugal este asunto de los peajes, Carlos. Sí, sobre todo porque la gran mayoría de la gente sabe que hay algo y no tiene conocimiento de qué ni cómo se aborda, ¿no? Y realmente no es fácil. Yo ayer hice una simulación en internet para acceder al pago de un tramo que es el después de ir por autopista desde Tui hasta Oporto, en Oporto coger la salida de la autovía que te lleva al aeropuerto. Son poco más de 4 kilómetros. Bueno, pues es realmente complicado. Tienes que tener un dominio perfecto de la nomenclatura de las carreteras portuguesas y además tienes que conocer perfectamente cuál es la entrada y la salida y cómo se denomina. Después de caerse la página web de Correos de Portugal 10 veces, porque además ni siquiera está anunciada en la página web dónde tienes que ir, sino que tienes que ir investigando pestaña a pestaña hasta que lo encuentres. Bueno, pues después de eso me encontré que para pagar un tramo de ida y vuelta que cuesta 1,70, tienes que pagar 1,24 a mayores de gastos de administración. Con lo cual, el peaje a Portugal se hace realmente complicado. Y me comentaban desde el propio aeropuerto de Oporto, de Off the Record, y desde agencias de viajes de gallegas, que se ha generado un grave problema de movilidad, porque los gallegos temen que ir a Portugal le genere problemas. Nosotros estamos en la pomada de esto, muy pendientes de este tipo de asuntos, pero yo supongo que habrá un porcentaje muy elevado de la población que coge su coche, se plantifica en Portugal y se mete por una carretera, sencillamente. Sí. ¿Y qué sucede? Pues por ahora nada, porque están formando a los funcionarios, como le llaman ellos, a los trabajadores de las concesionarias de las autovías, pero que en cuestión de días, de semanas, esos funcionarios tendrán un solo cometido, que es ver quién lleva y quién no lleva los aparatos, los dispositivos. Y cuando vea una matrícula extranjera, lo normal es que le paren y le pida el ticket que ha sacado en su casa por internet conforme ha pagado ese tramo. Bueno, a mí me parece surrealista, os he de confesar. No, lo surrealista es que tú puedes pensar en ir de este tramo a este tramo, pero por el medio puedes acordarte de que quieres comprarte, pues no sé, un bacalao para llevarte a tu casa, lo que tú quieras. Vamos a ver, pero no un señor que viva en Teruel y que decida ir a Portugal pasando por Vigo, no tiene por qué saber todos estos detalles, no sé. No, es un elemento de recaudación y hay malestar en la Xunta con Claro, pero la recaudación la conseguirían si ponen unos señores allí a los que les pagas el peaje. Entonces ya no sería tan rentable. Claro. De hecho, una novedad que se encontrará pues prácticamente cualquiera que vaya a Oporto es que se encontrará muy pocas veces a personas en las cabinas de peaje y ya tienes que pagarlo en monedas, como se hacía hace muchos años en la autopista gallega. ¿Y está disuadiendo mucha gente de Vigo, por ejemplo, a ir a Portugal? Muchísima. ¿Sabes lo que a mí me parece realmente surrealista al final un poco de este tema, ¿no? Y es que digas, empiezas a hablar, la Euroregión, Galicia, Norte de Portugal, Dios mío, ¿cuántos años llevamos escuchando hablar de la región? Comunidad de Trabajo, Galicia, Norte de Portugal, Eixo Atlántico, empezamos a nombrar, hablábamos de instituciones hace 2 minutos. Digo, ¿y por qué tenemos que estar los ciudadanos entrando en internet como locos para mirar? No tenemos ni idea, ¿para qué están todos estos? Sino más que para defender los intereses y sobre todo cuando estamos viviendo en una economía global, que tengamos problemas desde Galicia, desde el sur de Galicia para ir a Portugal, es que a mí me parece absolutamente volver, 300 años para atrás. De verdad, no sé dónde estamos. ¿Hay alguna posibilidad de que esta investigación de la Unión Europea llegue a algún sitio interesante para los usuarios? Yo me temo que no, porque la Unión Europea lo que tiene que llegar a la conclusión es de si hay las mismas medidas para pagar el peaje a un lado y al otro la frontera. Es decir, si un gallego tiene las mismas posibilidades que un portugués. El gobierno portugués se ha encargado de demostrarle o de decirle que eso está en marcha.
que en Correos de España tenía que haber sido ya en diciembre, en unos días se va a vender el aparato, que el Banco Caixa Geral... ¿Aparatos que se compran dónde? Para que nuestra gente... En Portugal, en las áreas de servicio y en las oficinas de correos. Y ellos quieren garantizar que se vende aquí también, y de hecho se vende en Caixa Geral para sus clientes, que con una módica aportación de 200 euros se lo dan, más los 35 que cuesta el aparato, más el mantenimiento anual. Pero si improvisas un viaje, es que yo de verdad que no lo entiendo este asunto. Si yo improviso un viaje, yo vivo en mi casa en Vilagarcía de Arousa, improviso un viaje y tengo que saber todo esto. Fernanda, quédate aquí. No vayas a Portugal, quédate en Galicia. Que te arriesgas a que te cobren 10 veces, hasta el valor de los peajes que ellos piensen que te has saltado. Y hasta un máximo de 125 euros. Lo que pasa es que la normativa de tráfico portuguesa te permite que si eres reincidente, esto puede llegar a 3.000 euros. Bueno. Muy divertido, como estamos viendo. Y muy seguiremos informando. Seguiremos informando. Bueno, hay un asunto que queríamos volver a traer a la mesa de Vía V de hoy. Ayer celebramos un programa especial, queríamos ponerle cara a las estadísticas del desempleo. Estuvieron con nosotros 3 desempleados en la primera parte del programa y fuimos escuchando testimonios, algunos sobrecogedores de gente que está en estos momentos en situación de desempleo y que nos contaban un poco cuál es su situación. La ventana que hemos abierto en Internet para que nos llegaran estos testimonios continúa abierta y han seguido llegando gente, ha seguido llegando opiniones de personas que, como decíamos, están en el desempleo casi todas, excepto una persona que les quiero presentar, que tiene pinta de ser el Stefan Hessel de Galicia. Stefan Hessel, le recuerdo, es el nonagenario francés que escribió ese librito titulado Indignémonos, que todavía no está traducido en España y que llama un poco a la rebelión por parte de la gente joven para que protestemos por lo que está sucediendo. Bueno, pues en Galicia tenemos a una señora que se llama Modesta Suárez, que tiene 80 años, que, como decía, se puso en contacto con nosotros a través de Internet y que nos cuenta estas cosas. Ayer Vía V hacía un llamamiento a todos los desempleados. Si estás en el paro, cuéntanos tu experiencia. Recibimos decenas de historias y conocimos, por ejemplo, a David Maríamas, que pese a tener una carrera se encuentra al borde de la exclusión social. Escuchamos también al recién licenciado Ricardo Fanjul y a Jacoba Gallego, que nos habló de la sobrecualificación. Desde entonces las historias no paran de llegar. Le echan la culpa al gobierno y a las empresas y se sienten de manos atadas ante un panorama tan desolador. Pero entre tanto pesimismo hay una voz que se alza. Como aquel escritor francés que pedía a la nueva generación que se indignase, también Modesta Suárez hace un llamamiento popular. Si estás en el paro, si no tienes medios, si estás desesperado, ¿qué tienes que perder? Lánzate, lucha, coge una tienda de campaña y acampa delante del Ayuntamiento de la Xunta. Si tu situación es crítica y llevas 2 o más años en el paro, mandando currículums y las deudas te comen, ¿por qué no existe un levantamiento popular? A sus 80 años dejó de creer en los sindicatos y garantiza que ahora la única solución es hacer ruido. Bueno, recuerdo que Modesta Suárez tiene 80 años. A mí me llama la atención que este tipo de llamadas a la agitación y a la movilización vengan de una persona de esta edad. Como decíamos, en Francia también el fenómeno editorial de la temporada también tiene 90 años y es él el que está acaparando un poco la atención en el sentido de que estamos un poco narcotizados todos, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que es lógico de que venga de gente mayor, porque es la que ha participado de la lucha, de la reivindicación, de momentos históricos de enfrentamiento al sistema. Mientras que la juventud actual efectivamente está más narcotizada, fundamentalmente por los objetos de consumo, y entonces no está tanto pensando en la revuelta. Por otra parte, hay un martilleo constante, casi hipnótico, que nos hace entender que todas las medidas que se toman son inevitables, son los dictados de los mercados, como comentábamos antes, y por lo tanto que tiene que ser así, que no hay otra solución. Y el que piensa en una alternativa diferente es alguien irresponsable o mal informado, ¿no? Pero precisamente es un argumento muy falso, ¿no? Porque tenemos que seguir los dictados de aquellos que han provocado o han contribuido al desastre. Entonces, me parece... Que las cosas se pueden cambiar, una que te interrumpa, lo acaban de demostrar en Túnez, ¿no? En Túnez, sí, y tal vez es el momento de pensar que un cambio de sistema no es imposible, incluso dentro de la economía de mercado, pero que no tendría por qué ser forzosamente como nos lo están planteando, ¿no? Y estoy seguro de que si hubiera una movilización general,
aparecerían otras soluciones. ¿Vemos a la juventud en esa tesitura? Yo no, yo particularmente me temo que seguimos todos demasiado hipnotizados, ¿no? Nos estamos dejando arrastrar por una corriente muy peligrosa. Yo los casos que contabais ayer me parecían dramáticos y me temo que vamos a seguir asistiendo a un goteo incansable, incesante de jóvenes que se quedan en el mercado. El otro día la OCDE alertaba sobre una generación perdida, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el FMI también nos enfrentamos a eso y especialmente nos enfrentamos a eso por un fenómeno que seguramente todos podamos identificar, ¿no? Hasta hace no muchos años, yo particularmente en mi entorno recuerdo jóvenes de 17, 18, 19 años que abandonaron sus estudios llamados por un mercado que les ofrecía sueldos 4.000, 3.000, sueldos maravillosos. Hoy están en el paro, no tienen nada y esa situación se va a agudizar, claro. ¿No? Yo creo que la generación perdida efectivamente existe. Hablabas de gente que abandonó sus estudios, pero también hay gente que no abandonó sus estudios confiando en que eran una garantía de colocación laboral. Ayer, por ejemplo, estaba con nosotros Alicia, que hizo arquitectura y que se va a Alemania en breve porque no tiene dónde meterse. Sí, pero ¿no? Seguramente, claro, pero vale, no tienen una salida aquí, pero tienen una salida fuera. Ya, es decir, ellos tienen una salida. Yo creo que el verdadero problema lo vamos a tener con los miles y miles, son muchos miles de jóvenes. Yo no os quiero dar las cifras de Galicia porque estamos preparando un trabajo, pero hay muchos miles de jóvenes en Galicia en esta situación y eso extrapolado a España lo llevamos a llevar. Yo creo que nos vamos a encontrar con una situación dramática, porque no va a ser gente que viva con sus padres, va a ser gente que viva de sus padres. Entonces la situación va a ser completamente distinta, ¿no? Me comentaba mis amigos de la plataforma por el voto exterior, cuando estuvieron aquí en España 15 días planteando sus cuestiones, al margen de lo que hablaban de la cuestión del voto, los que venían fundamentalmente de Suiza. Estamos hablando, perdona Carlos que te interrumpa, ese colectivo de gallegos que emigraron en su momento y que están en estos momentos peleando porque puedan seguir votando en las elecciones municipales. Pues esto es lo que me comentaban, es que al margen de su pelea estaban tremendamente sorprendidos pasando 15 días aquí al margen de sus familias, porque estaban en Madrid de visita partido a partido y de congreso tal. Me decían que lo que más les sorprendía es la desmovilización social que veían en España, que no eran conscientes de que la gente estuviese tan narcotizada ante cambios tan brutales como pues las pensiones o como el mercado laboral. Y ellos decían que no reconocían al país, ¿no? Yo no sé si una Plaza de Libertad como la que hay en Egipto, en la capital de Egipto, en el Cairo, tendría que haberla en cada sitio. Y con ese espíritu pacífico, que la gente pudiera salir a la calle y protestar por los enchufes de las diputaciones, por el dinero que se malversa de mil maneras, y sobre todo exigir a los partidos una unidad de acción semejante a la que hubo con el terrorismo, donde el desempleo no se tire a la cara y no diga un presidente de autonomía como el Galicia que yo no tengo competencias, ¿no? Cuando su propio partido, una ciudad como en Vigo, le echan cara al alcalde que ahora hay 30.000 parados y que no hace nada. Es decir, este es un elemento con el que no se debe jugar. Y se salva, yo creo que se salva a los políticos de que la sociedad está completamente desmovilizada a pesar de que no tenga trabajo, que es realmente descreída, ¿eh? Sí, también está muy descreída. Lo colectivo está en crisis. Entonces, y al final realmente el drama real de todo esto es que además las perspectivas que tenemos ahora mismo para generar empleo o que vemos de generación de empleo son totalmente negativas. O sea, yo hablo como empresario, ¿no? Tengo 4 empresas. El año que viene por encima de un 20% según la estimación. Estamos hablando de un planteamiento que 20% dices, bueno, de empleo. ¿Y cuándo vamos a empezar a ver otra vez cifras de empleo positivas? Claro, las administraciones no generan oferta pública de empleo, las empresas no generamos empleo realmente. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta? Convocamos a un grupo de economistas para hablar de este asunto. Se lo decía al terminar el programa, que me quedé mucho más preocupado al final que al principio del programa, porque es que el diagnóstico que hacen es una autopsia también, pero una autopsia de esta sociedad. Al ir un poco de la crisis y de lo que tiene que ver con la crisis, queríamos plantear un asunto que en realidad nos dio la idea una persona concreta, que se llama Carla Bruni, que está casada con Nicolás Sarkozy y que hace unos días declaraba al mundo que reniega de su pasado de izquierdas. Ya saben que fue musa de la izquierda, que tuvo relaciones sentimentales con rockeros de todo tipo y en estos momentos, como decimos, está casada con Nicolás Sarkozy y no quiere saber nada de aquellos pecaditos de juventud. Bueno, con esta excusa
pausa nos queremos preguntar si las fronteras de las ideologías están hoy más difusas que nunca. En el caso de España tenemos a un presidente en teoría socialdemócrata que está aplicando políticas neoliberales que a su vez son cuestionadas por un partido que es el Partido Popular, que en teoría es neoliberal. Hemos ido a la universidad para preguntarle a un experto en política si esto está sucediendo, y esto es lo que nos ha dicho. ¿La crisis afecta a las posiciones ideológicas? Pues es lógico que las afecte. Por ejemplo, está claro que refuerza lo que llamamos las bases tradicionales de la división izquierda-derecha. Refuerza, diríamos, las posiciones ante las políticas económicas, de igualdad, etcétera. La gente se hace más práctica, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, donde antes se ponía el acento en cuestiones a veces de carácter cultural, etcétera, pues se transige más. Y es curioso porque cuando se hacen encuestas de opinión, la mayoría de la gente rechaza por completo ubicarse en la derecha. El Partido Socialista se afirma a sí mismo como un partido socialdemócrata. Siguen existiendo grupos y personas que se identifican con los ideales de la izquierda. Que dentro de ese partido ahora tienen poco que decir. Bueno, tenemos que tener en cuenta que también los mercados, entre comillas, de nuevo, los mercados son los que están marcando la pauta, ¿no?, de la actuación de muchos gobiernos, y el nuestro, desde luego, está, diríamos, que teledirigido por los mercados. El discurso del Partido Socialista se diferencia en algo del Partido Popular en las posiciones tradicionales de la izquierda, lógicamente será capaz de atraer a ese electorado de izquierdas, pero por lo que estamos viendo, parece difícil que con el discurso actual del Partido Socialista pueda seguir manteniendo esa atracción hacia la izquierda, ¿no? Es bastante complicado que lo sea cuando se están llevando a cabo políticas así, entre comillas, neoliberales, ¿no?, por parte del partido de la izquierda. Bueno, explicaciones, como decía, de Santiago Míguez, de la Universidad de A Coruña. Abrimos la mesa. ¿Creéis que es más complicado en estos momentos estar ubicado ideológicamente, o es una excusa que pone la derecha? Bueno, yo, en el caso concreto de Carla Bruni, como dice mi mujer, cuando llegas a una edad o te ajamonas o te amojamas, ¿no? Y yo creo que ideológicamente pasa lo mismo. O la experiencia te sirve para seguir en tus principios, o el hartazgo te lleva a cambiarlos, ¿no? El caso de ella, evidentemente, difícil tendría defender principios de izquierda, pues defendiendo también a su esposo, ¿no? Cohabitando con Nicolás Sarkozy. Aquí hemos visto otros casos, Damborenea, Tamames, Stringe, gente que ha ido cambiando en función también de sus intereses o de la descolocación que ha tenido en sus partidos. Pero a mí el otro día, y os lo pongo como ejemplo, hablaba con la alcaldesa de Omesende, un municipio pequeñito de Orense, que es independiente, y me decía que tenía ofertas de los 3 partidos y que realmente no sabía qué iba a hacer. Lo extraño no es que no sepa lo que va a hacer, lo extraño es que los 3 piensen en ella, porque pues o tiene una capacidad de gestión y al margen de cualquier ideología, o su ideología es muy grande y sirve para los 3, ¿no? Bueno, yo creo que un poco lo que decía Manuel, que lo colectivo y de hacernos ver que cualquiera que fuera el presidente, el alcalde o el primer ministro, donde fuera, haría lo mismo en esta situación, tiende a igualarlo, pero yo sigo defendiendo que no todo el mundo es igual y hay gente de derecha, gente de izquierda. Hablamos de la alcaldesa de Gómez-Sende, corre por el rumor de que algo parecido le pasó a Pachi Vázquez en su momento, que ¿También? Estaba en el CDS, finalmente se quedó en el PSOE, pero que tenía ofertas también del Partido Popular. Manuel. Sí, bueno, yo en este caso coincido plenamente con Carlos. Y en el caso concreto de España, me temo que en los próximos años la ideología va a quedar completamente difuminada, ¿no? O sea, porque si conseguimos salvar lo que consideramos el estado del bienestar, esto es la sanidad y la educación, y 4 o 5 carreteras más, nos podemos dar completamente. Claro, pero precisamente por eso no es el motivo de rearmarse ideológicamente, precisamente por eso. Sí, el problema es que la caja da lo que da. Y en última instancia, esto de hacer política de izquierda o derecha o derechas es en qué inviertes tu dinero, ¿no? Y yo creo que las habas son muy contadas, y las habas las vamos a tener para salvar aquello que hoy en día es indispensable. Si efectivamente la primera parte del mandato de Zapatero trató de introducir políticas de las que podríamos considerar de izquierdas, ¿no? El famoso cheque bebé, la deducción aquello de los 400 al IRPF, que a mí me parecía muy poco de izquierdas, porque penalizaba a los ricos y a los pobres beneficiaba a los ricos y a los pobres de la misma manera, ¿no? Eso no es una política demasiado izquierda, etcétera, ¿no? Pero eso ya se va a ir, yo tengo la sensación de que se va a ir difuminando, porque van a seguir mandando, y lo explicaba muy bien el profesor, los mercados, que en última instancia han sido los que le han impuesto las políticas. Todas estas reformas de las que hablaba Carlos no las ha aplicado Zapatero de motu propio, ¿no? Lo ha hecho pues porque los mercados lo han impuesto, porque Merkel se lo ha impuesto, porque Sarkozy le ha dicho
dicho, amigo, tienes que ir por ahí, ¿no? Enseguida os preguntamos otros dos, pero antes vamos a escuchar a la calle. Hemos salido también para preguntar a la gente si creen que existen las ideologías, si creen que Zapatero es de izquierdas o ya no es de izquierdas, si Rajoy es de derechas o no es de derechas, y esto nos han dicho. La izquierda es lo contrario de la derecha, eso está claro. Yo no hablo de lo que no sé. No, igualmente. Esas de izquierda son as cidades moito máis liberales e moito máis, entre comillas, progresistas. É a forma de prestar maiores atenciones a maioría da xente. La gente que pertenece a una línea política de mentalidad, digamos, más abierta, más y sobre todo más popular. Pues hay un chiste que dice que ¿de dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha. Es la parte que no es tan popular. ¿De derechas? Es que no soy muy partidaria de ellos. Ser de derechas es lo que tiene el capital. Por ser de derechas hay unas ideas conservadoras. Es afín a las clases sociales más pudientes. Actualmente no es un partido de izquierdas. Centro derecha ahora mismo. Pues eu penso que non é ni partido. Yo creo que está tirando más hacia el otro lado. Claramente es un partido de izquierdas, aunque esté tomando medidas de derechas, es un partido de izquierdas. El Partido Socialista sí, yo creo que sí, que es de izquierdas, sí. Todo el Partido Socialista no es un partido de izquierdas. Las políticas que está llevando son claramente de neoliberales. Para mí mucha. Yo creo que muchísima. Es como Madrid-Barça, igual. Lo hay en cuanto a pensamiento. Diferencias ideológicas hay, lo que pasa es que a la hora de tratar la economía y tratar los derechos de los trabajadores últimamente, pues no está viendo demasiado. Bueno, opiniones de la gente, yo creo que muy interesante, Rubén. Yo creo que la base ideológica impregna, ¿no? Realmente, yo creo que sí, coincido con Carlos y con Manuel, ¿no? Realmente, yo creo que hay políticos de verdad, de sentimiento, ideológicamente, de una de otra. Lo que pasa es que ahora hablabas del cheque bebé, hablabas de los 4... De verdad que parece ciencia ficción, parece que estamos hablando de hace, no sé, 10 años, 15 años, y estamos hablando de hace nada. Yo creo que el momento económico y la economía en este momento es el eje sobre el que pivota absolutamente toda la ideología política, y al final el pragmatismo, el día a día y las consideraciones, ya no solo aquí, sino como bien decíais también vosotros que vienen de fuera un poco, son los que están marcando la agenda política, con lo cual al final ni siquiera creo que en este momento se pueda hablar de un centro izquierda o de un centro derecha. Quiero decir que toda esa ideología ha quedado un poquito aparcada porque realmente la gente y el momento requiere soluciones y planteamientos que se tienen que tomar, estés en la derecha o estés en la izquierda. Pero yo sin embargo sí que creo que realmente hay políticos e ideología, y dentro de los partidos políticos no creo que eso se haya cambiado. Lo que pasa es que el momento actual y este corto plazo y esta situación de tensión en la que vivimos ha hecho que las reglas del juego varíen totalmente. Manuel, ¿tú crees realmente que no hay margen para aplicar ideología a la política en estos momentos? Yo creo que sí hay una crisis de las ideologías, ¿no? Pero no coincidiendo ahora con la crisis. Yo creo que es algo que tiene que ver con la caída, desde la caída del muro de Berlín. Ya no podemos hablar de que hay opciones ideológicas realmente contrapuestas, es decir, partidarios de un sistema o de otro sistema. Por ejemplo, el sistema de economía de mercado no lo cuestiona nadie. Entonces yo creo que se ha pasado de la época de los valores, de las ideologías, a la época del funcionamiento. Y en todo caso podríamos hablar de sensibilidades más que ideologías. Por ejemplo, la salida neoliberal a la crisis nadie la cuestiona, pero Rubalcaba se apresura a decir que no es lo mismo salir neoliberalmente por la izquierda que por la derecha. Claro, lo que pasa es que también hay cierto consenso en que en este atolladero nos han metido las políticas neoliberales. Sí, pero yo creo que, vamos a ver, actualmente tú mencionabais el cheque bebé, matrimonio homosexual, etcétera, ¿no? Independientemente de que Zapatero sea un campeón siempre, es decir, campeón de los derechos sociales o campeón de las políticas liberales, pero él ahora está contento, como lo estaba antes, porque sigue siendo el campeón. Entonces, independientemente de eso, cuando se dice, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿eso es de izquierdas, de derechas? Una de las fotos que más me llamó la atención fue cuando se casó un concejal del Partido Popular en Ourense, y la foto con su marido a la puerta del ayuntamiento estaba flanqueado por Baltar y su mujer, de boda clásica de Ourense. Y bueno, las bodas en Ourense son iguales que en todos los sitios. Pero Baltar y la mujer iban de boda, ¿no? Y Feijóo. Entonces, no hay ya reivindicaciones de izquierdas o de derechas, a pesar de que el PP se opuso a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso se impone y sus militantes se casan. Y tampoco hay el feminismo, el ecologismo se para ya.
hoy en día es políticamente incorrecto. Bueno, eso se hacía con las bases, Manuel, pero lo cierto es que el Partido Popular tiene recurrida la ley y Mariano Rajoy ha dicho que si el día que llegue a gobernar que tratará de que sí, esto pero claro. Si me atreves la puntualización, si me permite la puntualización, estadísticamente son muchos menos los casos de matrimonios homosexuales que han trascendido a la luz pública en el PP que en el PSOE. En el PSOE han salido, si me permites, muchos más del armario. El matrimonio homosexual en sí mismo es una contradicción de las ideologías. Claro, porque tienes toda la razón, efectivamente. Los homosexuales tradicionalmente han sido un colectivo progresista y se apuntan a una institución conservadora y tradicional. Es que esta es la lógica de la hipermodernidad. Y hay valores que pasan a ser compartidos y no se cuestionan, hay modulaciones. Y entonces, ¿dónde se pone el acento? En la gestión. Pero una cierta gestión ideológica. Yo soy mejor, la política supuestamente de izquierdas es mejor si gestiona más y mejor las cosas. Todos son ecologistas, pero yo voy a plantar 5.000 árboles y tú 3.000. ¿No? Esta es la diferencia. Un debate apasionante, el mundo de las ideologías, pero nos tenemos que ir a la primera del periódico de mañana. Una primera dominada por una foto que le resumía, intenté dar algún titular en el transcurso de este programa. Mubarak delega, pero no se va, afirma que no se presentará a las elecciones y transfiere el poder al vicepresidente Suleimán. Se supone que hasta el mes de septiembre podría estar Mubarak en Egipto. Les destaco también el titular de apertura: una fusión o ser un banco, únicas salidas para la caja gallega. Se ve forzada por la exigencia de tener un capital del 10%, y me gustaría destacar dos titulares más de esta primera. Mitsubishi paraliza su posible inversión en Galicia, pero no la descarta, y detenidos en Lugo 3 acusados de dejar morir de hambre a una mujer. Un titular inquietante. Duro. A mí, de todos los que citaste, el que más me inquieta es el de Mitsubishi, y lo ponía en relación con una cosa que dijo ayer Feijóo, que él no tenía competencias en materia de empleo. Mire, ahí tiene una. Bueno, chicos, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Carlos, Manuel, Rubén. Regresamos el próximo lunes a partir de las 10 menos 20 de la noche, como siempre en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices. Thank you.